Hola, mi nombre es Kimberly Delgado y yo les voy a hablar sobre el caso Palmara Iribarne versus Chile. Este caso fue un conflicto entre un exoficial de la Armada chilena y el Estado chileno, a raíz de la publicación de un libro que criticaba a las Fuerzas Armadas. Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego fue remitido a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, quien emitió una sentencia en el año del 2005. El caso aborda la violación de derechos fundamentales en el contexto de la jurisdicción militar y la libertad de la expresión. Bueno, los hechos de este caso básicamente fueron que Álvaro Federico Palmara Iribarne, ex capitán de la Fuerza Armada chilena, publicó un libro titulado Ética y Servicios de Inteligencia, donde criticaba procedimientos de inteligencia militar y las fuerzas militares armadas chilenas. Este exmilitar fue sometido a una jurisdicción militar, juzgado sin garantías del debido proceso y condenado a prisión. Se le incautaron copias del libro y además se le prohibió su distribución. Este exmilitar, ya cansado y agotado, y después de haber agotado todos sus recursos internos sin obtener alguna justicia, decidió llevar su caso al sistema interamericano. Bueno, eh, en materia de estos derechos humanos involucrados que fueron vulnerados por Chile, por el Estado chileno, fueron la libertad de expresión, los derechos de garantía judiciales, el derecho a la protección judicial, los principios de legalidad y de retroactividad, el derecho a la integridad personal, la obligación general de respetar y garantizar los derechos, ¿no? También podemos ver que las autoridades que intervinieron en este caso fueron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que admitió el caso y lo remitió a la Corte. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la que emitió sentencia de fondo, las reparaciones y las costas, ¿no? Y pues además de las autoridades judiciales y militares chilenas, incluyendo a la Suprema Corte y a los tribunales militares. El asunto se resolvió a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que declaró al Estado de Chile responsable internacionalmente por la violación de varios de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión, el debido proceso y pues el uso indebido de la jurisdicción militar. Este caso se presentó ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. La petición, valga la redundancia, fue presentada en el año de 1997. La remisión a la Corte Internacional de los Derechos Humanos fue remitido en el año del 2003 y puesto eso, la sentencia que dio la Corte fue emitida el 22 de noviembre del 2005. La justificación en este caso que tuvo el Estado, su postura y argumentos, bueno, Chile argumentó que Palmara, como oficial naval, estaba sujeto primeramente a la jurisdicción militar. Después justificó que las sanciones impuestas fueron proporcionales y ajustadas al ordenamiento jurídico. Y eso claro que no fue correcto, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente y como lo dijimos, se le violó el derecho al debido proceso. También señaló que el libro vulneraba normas de secreto militar y pues una disciplina institucional que Palmara tenía que estar regido o guiado por esos estándares que la milicia lo tenía. Obviamente la Corte no aceptó esta justificación señalando que el uso de la jurisdicción militar para juzgar a un civil, porque ya en este caso era un civil al ser exoficial o exmilitar, bueno, no se podía juzgar a un civil así por expresiones críticas que vulneraban los estándares internacionales. Y como veníamos diciendo, no solo era que vulnere los estándares internacionales, principalmente
vulnera todos los principales derechos que tiene una persona, un civil, a defenderse. Bueno, teniendo esto en cuenta, el sentido de la sentencia obviamente fue condenatoria contra el Estado de Chile. Declaró que Chile violó varios de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también ordenó medidas de reparación para la víctima, en este caso Palmara Iribarne. Pues la recomendación o puntos resolutivos que tuvieron o que se dieron en este caso fue que el Estado debía de dejar sin efecto las condenas dadas o impuestas a Palmara. Debía de publicar la sentencia y garantizar la no repetición en un caso similar, si es que se diera. Entonces, no repetir los mismos errores, por así decirlo, que se cometió contra Palmara. También debía pagar la indemnización por daños materiales e inmateriales y debía reformar su legislación para adecuar el uso de la jurisdicción militar a los estándares de derechos humanos. Pues bueno, Chile, ¿cómo dio el cumplimiento? Chile cumplió parcialmente con las medidas ordenadas. Sí publicó la sentencia en medios oficiales y también indemnizó económicamente a la víctima. Obviamente realizó algunas reformas legislativas, aunque el tema de la jurisdicción militar ha sido objeto de crítica por no haberse modificado del todo conforme a lo requerido, pero pues sí vemos que no se ha repetido algún caso así y principal hemos sido testigos de que no se ha vuelto a violar los derechos del debido proceso y la libre expresión en un caso tan polémico como lo fue este de Palmara Iribarne, ya siendo un ex militar. Y pues la explicación de fondo es que se le violaron derechos tales como la libertad de expresión, que es lo que vendría siendo el derecho a buscar y recibir algún tipo de información sin censura previa. La expresión crítica a instituciones, especialmente en intereses públicos, como las Fuerzas Armadas, pues darlas libremente, buscar justamente eso, el derecho a la libre expresión, y pues que las restricciones deben de ser proporcionales, necesarias y establecidas por la ley, y no solo quiere decir que la ley tenga la razón. Igual la ley se llega a equivocar, pero pues sí debe de buscarse mecanismos penales y militares para no silenciar las expresiones críticas ni construir una censura. Este caso tenemos que reconocer que fue un caso muy relevante y también se marcó como un precedente clave ante el sistema interamericano, y esto simplemente lo podemos deducir en 3 razones simples y fundamentales. Uno, porque reafirmó la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre las normas internas, especialmente en el contexto de seguridad y disciplina militar. El segundo punto es que limita el uso de la jurisdicción militar, ¿no? Estableciendo que esta no puede extenderse a civiles ni a delitos que no estén vinculados directamente con funciones militares. Y pues como tercer punto podemos decir que fortalece la protección de la libertad de expresión, destacando que las críticas a instituciones del Estado, incluso a las Fuerzas Armadas, como lo vimos en el caso, son parte del debate democrático y pues deben de estar protegidas y pues no debe de haber algún tipo de censura. Obviamente este fallo obligó a Chile a adecuar su legislación y sus prácticas y contribuyó al fortalecimiento del Estado regional sobre la libertad de expresión, debido proceso y jurisdicción militar. Por mi parte es todo. Espero que este caso haya sido de su interés. Yo soy Kimberly Delgado y espero que les haya gustado y se hayan llenado de información. Bye.